Esta última mesa redonda, que es uno de los clásicos de la sostenibilidad, de la responsabilidad social, como sabéis, llevamos pues, toda la vida haciéndola y siempre nos ha parecido fundamental, ¿no? Unos primeros años, me acuerdo iniciales, que incluso nos decían aquí en España y en América Latina, jolín, nos unís hasta lo que no nos llevamos tan bien, por la competencia a veces de las asociaciones, de las organizaciones, y tiene que ser corresponsable, bueno, el que una, y eso siempre lo hemos procurado, ¿no? En la medida de lo posible, pues al final todos compartimos la misma misión, los mismos objetivos, las mismas ganas de impulsar la sostenibilidad, la responsabilidad social, como cada uno la quiera llamar en todos estos 20 años que llevamos juntos, y por eso nos parecía fundamental, pues para darle ese colofón antes de la clausura y esos reconocimientos que entregaremos al final, pues tener esta pequeña mesa de coloquio, ¿no? Os pasamos algunas preguntas, ya sabéis, yo siempre me las salto un poquito, pero sí me gustaría, pues casi comenzando, mira, vamos a comenzar de Orencio así, para hacerlo un poco diferente a todas las anteriores, que un poco una pregunta facilita. ¿Cuáles consideráis que son las primeras lecciones, las principales lecciones aprendidas? Así vamos a intentar que sea lo más dinámica posible. Lecciones aprendidas en torno a a este tema, ¿no? A la sostenibilidad en estos 20 años. ¿Qué destacaríais esas primeras principales lecciones aprendidas en estos años? Así que es Orencio y luego iremos así cambiando. Pues nada, encantado de estar aquí. Felicidades, Marcos, a todo el equipo y la verdad es que es impresionante la capacidad de convocatoria que tenéis, ¿no? O sea, pese a que han pasado 20 años. Y en relación a las principales lecciones, yo creo que hay varias, ¿no? Una de ellas es pues las cuestiones que tienen que ver con la coherencia y las tensiones que se generan, ¿no? No hablo ya desde el punto de vista individual, que también, sino también desde el punto de vista como colectivo y cómo el sistema económico muchas veces pues tensiona y hace que los avances pues no sean tan rápidos como los que desearíamos o los objetivos que tenemos perfectamente identificados y claros y que ahí hay un acuerdo compartido, pues luego las herramientas y la acción pues no vaya a la misma velocidad o a la velocidad deseada, ¿no? Otra de las cuestiones o de las lecciones aprendidas es, bajo nuestra perspectiva, es el tema de la regulación como factor determinante, ¿no? Que siempre lo hemos defendido y creemos que en estos 20 años pues, hemos podido valorarlo de una manera con hechos contrastados, ¿no? O sea, el determinante de la regulación, como los cambios en la ley de sociedades de capital, las introducciones en materia de responsabilidad de los administradores en buen gobierno, toda la legislación que hay en torno a pues a gestión de residuos, gestión de la biodiversidad, el control de emisiones, luego ya con temas más específicos con la información no financiera. Yo creo que eso es un elemento de intervención necesario por parte de los estados, por parte de las administraciones, y es para principalmente ordenar el mercado y conducir a la economía a través de una serie de incentivos hacia un modelo concreto, ¿no? Entonces, yo destacaría esos dos grandes elementos desde el punto de vista de la tensión del propio sistema que muchas veces impide que podamos avanzar como colectivo y esas tensiones que se dan entre el crecimiento económico, los objetivos que hay desde una perspectiva social más vinculados con mercado laboral, con consumo o muy basado en el consumo y con sostenibilidad y las cuestiones vinculadas con las políticas públicas, ¿no? Muy bien. Luego iremos así un poco más, porque bueno, muchos conoceréis el Observatorio RSC, que cumplió 20 años también el año pasado, una gran noticia. Siempre lo he dicho, ¿no? Es el observatorio que ojalá que estuviera en todos los países, que sí que hubo una época con la red Puentes, que en América Latina yo lo conocí en varios lugares, pero no tan potente, o con un trabajo como un informe, y que los primeros años, sobre todo, de sostenibilidad, los que lleváis muchos años, pues lo sufríais y lo vivíais, ¿no? Ese miedo, ¿no? Del informe de cómo la responsabilidad social pues siempre ha sido crítico, pero crítico constructivo, ¿no? Que a mí es lo que siempre me ha gustado. Están detrás las grandes entidades sociales, ONG, UNED,
hicieron un documental, No a la venta, que yo siempre en las clases aquí y en América Latina siempre lo pongo, voy poniendo trozos, que es realmente un documental que para mí es como un manual y hoy por hoy todavía tiene muchísima vigencia y por eso, bueno, pues que agradecer también esa presencia, ¿no? Con Miguel López Quesada, presidente actualmente de IRCOM, ahora me recordaba él antes de comenzar, es que ya somos un poquito viejos, ¿no? Un poquito mayores, y hace pues 20 años, antes de que era corresponsable, él estaba en una gran agencia de comunicación y casualidades de la vida, ¿no? Con un amigo común, que, bueno, mi amigo también de Barcelona, Miguel, otro Miguel, pues trabajaba en esa esfera, luego ha pasado muchas etapas, como muchas de las personas que han pasado por aquí, antes lo comentaba con Borja, ¿no? De ayuda a Nación a Mafre, pasando con DKV y demás, ¿no? Qué interesante, ¿no? Muchas veces las carreras profesionales y es lo bueno que tiene la sostenibilidad, ¿no? Que puedes trabajar en el sector público, privado, no lucrativo, pero ojalá que siempre vinculado a estos temas, ¿no? Entonces también te quería agradecer así la presencia y bueno, pues que nos des así desde las direcciones de comunicación especialmente, que es uno de los grandes actores de la sostenibilidad, cómo habéis vivido y visto esta evolución. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si se oye. No se oye nada, ¿no? Bueno, ahora sí. Bueno, pues muchísimas gracias y efectivamente, Marcos, un placer darnos cuenta de que han pasado 20 años y parece que no ha sido tanto tiempo, pero el mundo ha cambiado mucho. En esos primeros 2000 yo me acuerdo que los que nos dedicábamos a la comunicación nos empezaba a venir por nuestra mesa todo aquello que en ese momento pues no sabíamos muy bien definir: acción social, responsabilidad social empresarial, RSC, marketing verde, lo llamaban algunos. Y, en definitiva, era el momento de los pioneros. Los que se lo creían, los que nos lo creíamos, lo intentábamos hacer. Intentábamos también convencer a nuestras organizaciones de lo importante que era hacerlo. Y no era fácil. Pero dimos con una palanca importante. Es que eso era un generador de reputación. Eso ayudaba a que las organizaciones fueran capaces de diferenciarse. Luego, más o menos por los 2010, pues lo que decía Orencio, empezamos a vivir demandas regulatorias. Ya no había solo que hacerlo porque uno quería, sino que en algunos sectores y en algunos casos empezó a ser obligatorio. Empezamos a ver que ya diferenciador no era solo lo que hacías, sino empezaba a ser diferenciador lo que no hacías. Empezaba a haber un daño reputacional, incluso un daño regulatoriamente regulado, es decir, con multas, con sanciones, con penas de telediario, para aquellos que no cumplían lo que había que cumplir. Hoy, en los años 20 y muy particularmente después de lo que supuso la pandemia, yo creo que estamos todos en otra escala, en otra pantalla. Y tenemos, por un lado, los negocios que han pensado que solo pueden hacer su negocio de manera responsable. Llevamos toda la mañana viendo ejemplos notorios. Y luego otros que no les queda otra manera de hacer su negocio que cumplir con la legislación, que va a ser algo realmente pues, que nos va a obligar a prácticamente todos. Por mucho que hayamos dado una patada a seguir con la famosa ley ómnibus, ya hemos ganado algo de tiempo en visión de algunos o perdido algo de tiempo en visión de otros. Lo cierto es que hoy, en los años, ya en la década de los 20, lo que tenemos es que hoy la sostenibilidad y todo lo que englobaríamos bajo ESG es una manera de hacer nuestro negocio y es una manera en que algunos quieren hacer su negocio. Es una palanca de reputación, por supuesto, pero también es una palanca de atracción de talento. Hay gente que solo quiere trabajar en empresas que tienen ese nivel de compromiso y que eso es un factor de competitividad, en definitiva. Vivimos tiempos muy complicados y las lecciones que hemos aprendido es que uno de los errores que hemos vivido muchas veces y que hemos sufrido muchas veces es politizar todo esto, politizar la ESG y pensar que esto es ideológico. Esto no es ideológico. Se puede ser perfectamente una compañía que ejerce un modelo capitalista, como se ha dicho hoy, y ser una compañía que, además de ganar dinero, quiere ganarlo de una determinada manera. Y eso es perfectamente compatible con las ideologías con las que uno quiera enfrentar su negocio. Y hoy vivimos un momento en el que esa polarización nos está llevando a pensar que el decidir hacer las cosas de una determinada manera es tomar una opción política. Yo creo que no, es tomar una opción social, es tomar una opción económica, es tomar una opción ética, pero no debería ser una opción política, porque la transversalidad debería ser lo que uniera a todos. Pero desgraciadamente desde aquellos primeros 2000
en que nos conocimos tú y yo a lo que estamos viviendo hoy, lo que estamos viendo es que efectivamente parece que ahora hay que volver a tomar posiciones y esas posiciones nos llevan a barricadas. Eso es dañino para el concepto, para la sostenibilidad en su conjunto. Está siendo peligroso, está siendo una gran amenaza para Europa, que dimos un paso muy decidido y muy pionero, y algunos como Ramón, que hoy nos acompañarán, pues hablaban de todo esto cuando nadie hablaba casi nadie hablaba de todo esto. Y yo creo que la lección aprendida es que no debemos caer en el error de pensar ni que todo es comunicación, porque entonces acabaremos hablando de solo greenwashing. No todo es hacer y no contarlo, porque entonces nos habremos perdido todas las prácticas que llevamos viendo todo el día de hoy, que son magníficos ejemplos de hacer y contar. Y lo tercero, no debemos caer en la politización. Esas son las conclusiones que yo daría de estos 25 años, de los cuales 20 pues nos habéis acompañado vosotros. Muchas gracias. Me venía a la cabeza, hubo un congreso en Barcelona de DIRCOM. Las cosas que te vienen, ¿no? Me están viniendo igual que pasó en Barcelona la semana pasada. La cabeza, la memoria da lo que da, ¿no? Hay un congreso, yo empecé una tesis doctoral, que muchos sabéis, en 2002, sobre esta temática, la responsabilidad social en medios de comunicación, que la acabé el año pasado. Sí, se ha acabado Llorencio también, en Germán, muchos también hemos hecho esa parte de tesis, ¿no? Y recuerdo que hubo un congreso en Barcelona de DIRCOM, cuando estaba Antonio López presidente, que algunos seguro que muchos conoceréis, y hablando de esto. Y había mucho conflicto, acción social, filantropía, empezaban a haber ciertas propuestas y fue muy interesante, ¿no? Yo dije, ostras, fue de las que me animó, igual que el Foro de las Culturas del 2004, igual que ciertas jornadas, congresos y los pioneros, pues Ramón, Carlas, que dije, ostras, este tema va mucho más allá de una visión política, ideológica y demás, y cuánta gente en aquel momento, ¿no? Que son de los que estáis aquí y algunos de los que estáis también aquí abajo, ¿no? Y yo creo que esa es la importancia, ¿no? De lo que se comenta de la comunicación, que sigue habiendo mucho debate, ahora ya con otras palabras, igual en greenwashing, bueno, hay muchísimo debate que luego, si podemos, profundizamos un poquito más. Bueno, Susana Posada también es, no sé, las clásicas, no sé cómo decirlo, pero hemos vivido, que es lo bueno, ¿no? Muchas etapas, muchos momentos. Hoy viene Susana Posada como vicepresidenta de DIRSE, una asociación que, bueno, hace ya muchos años, cuando se creó, y algunas personas luego también van a estar con nosotros, no sé si llegará Alberto Andreu, algunos de los pioneros y demás que estuvieron, pero bueno, fundamental y cada vez pues con más auge y con esa idea, ¿no? Que siempre ha estado la sostenibilidad, comunicación, DIRSE, DIRCOM, por eso nos parecía tan interesante contar con ambas instituciones. Susana, cuando quieras, un placer. Buenos días y también felicitaros, sumarme a esas felicitaciones tanto a ti como al resto del equipo por estos 20 años. En línea con lo que han comentado mis compañeros y por aportar alguna idea nueva, yo destacaría por un lado la evolución del perfil profesional. Como comentaba pues Miguel, pues hace 20 años eran muchos los profesionales que compartían, ¿no?, ámbitos de la comunicación y de la sostenibilidad, que en aquel entonces era más bien RSC, voluntariado corporativo y demás, incluso estando dentro de lo que son las áreas de recursos humanos, principalmente, en muchos de los casos. Y eso sí que se ha notado a lo largo de estos últimos 20 años, y es lo que defendemos, ¿no?, desde DIRSE, en cómo el perfil tiene que tener una función estratégica y totalmente, bueno, pues de una forma con su correspondiente departamento y posición dentro de lo que es la compañía. Luego también en este sentido creo que otra lección aprendida es que muchas veces a los profesionales de la sostenibilidad se nos ha tachado como que no entendíamos del negocio y hemos tenido que ir adaptando ese discurso bueno, pues para que se nos escuchara, ¿no?, en los comités de dirección de una forma mucho más atenta, pues incorporando datos, la visión financiera, pues otras áreas estratégicas de la compañía para que no se nos considerara como algo periférico dentro de lo que es la organización. En este sentido también y relacionado lo que está relacionado con el impacto, hemos tenido que demostrar pues, la creación de valor a través de la medición del impacto. Es verdad que en algunas ocasiones no nos es fácil porque sí que como en los ámbitos o en el ámbito medioambiental pues parece que más obvio, ¿no?, en ciertos retornos, pero en cambio la parte social y de gobernanza pues no es tan evidente, pues como también eso desde mi punto de vista pues ha tenido una evolución bastante positiva, ¿no? Y luego también
Coincido en que la normativa es fundamental, pero para mí no es lo único, ¿no? Y de hecho, en línea que también con lo que estaba comentando Miguel, estamos en un contexto actualmente que yo destacaría 2 perfiles de organización. La que lo hace porque realmente está integrado en su sostenibilidad, porque cree, en su estrategia, porque tiene unos determinados valores y propósito y por lo tanto pues es algo que lo ve como un valor añadido en su gestión empresarial. Y la que lo hace solo por el cumplimiento normativo y, por lo tanto, ese tipo de sostenibilidad realmente no es la que aporta valor, ¿no? Y coincido en que estamos en un momento pues, muy determinante y tendremos que ver pues, cómo evoluciona el contexto. Muy bien, muy buena aproximación. Y contamos, por último, pero no por ello menos importante, con Ana Sainz, también la directora de Fundación Seres, una de las grandes asociaciones que en todos estos últimos años pues, también ha impulsado mucho y esa idea de, sobre todo, acción social estratégica y todo lo vinculado con la sostenibilidad. Susana, también pues un placer tenerte con nosotros y que... Pues en primer lugar empezamos enhorabuena, Marcos. Es un placer haberos tenido de compañeros tantos años y enhorabuena por todo el trabajo que habéis hecho, porque estar ahí transmitiendo mejores prácticas, enseñanzas y diciendo que la sostenibilidad se puede comunicar, pues es un gran éxito también. Después que nos llevamos muy bien entre nosotros, un beso para Germán, por favor que se mejore pronto, que hemos avanzado también nosotros y nos llevamos bien. Como soy la última, la verdad es que os voy a pedir a vosotros, los verdaderos protagonistas, que me ayudéis a montar realmente la respuesta a esto que ha pasado, ¿no? ¿Cuáles son los principales aprendizajes de estos 20 años? Entonces, si me permitís, también para despertarnos un poco, que llega la hora de la comida y no me voy a llevar más tiempo, solo 3 preguntas. La primera, y me gustaría que mano alzada contestemos, los que creamos que ahora, cuando contamos en qué trabajamos, se nos entiende mejor. Bueno, está muy bien, ¿no? Está bastante bien, ¿no? Aquellos que creáis que nos hacen más caso ahora en nuestras organizaciones que cuando empezamos a trabajar en temas de sostenibilidad. Vale. Y bueno, la última pregunta. ¿Creéis que hemos avanzado en estos 20 años? Bueno, todo muy positivo. O sea, que como conclusión, los principales aprendizajes, y esto me ha venido muy bien, ¿eh? O sea, luego os paso el jamón a todos, porque uno de los principales aprendizajes, a pesar del momento que estamos viviendo, que yo creo que todos estamos un poco inmersos en un momento un poco de caos, ¿no? Y un poco pues, de agotamiento, ¿no? Por las idas y venidas y por los cuestionamientos, pues lo primero es daros las gracias por seguir también peleando, como lo hace Corresponsables durante estos años. Y la primera conclusión es que yo personalmente, que ya llevo años también aquí, aunque no soy de estas antiguas, creo que hemos avanzado mucho. Es verdad que lo que yo he sentido durante esta etapa, que seguro que no está bien descrito, es el momento péndulo, ¿no? O la situación péndulo. Estamos ante una transformación compleja donde no siempre el viento es a favor, todo lo contrario. Muchas veces tenemos menos aceleradores que realmente lo que son frenos, ¿no? Pues es verdad que bueno, pues cuesta mucho de alguna manera compatibilizar dentro del mundo empresarial lo que significa el corto plazo con el largo plazo. Han salido algunas de los grandes digamos, retos que todavía tenemos, como es la medición, una medición que esté integrada realmente en lo que significa el negocio. Y también, bueno, es cierto que hemos tenido algún acelerador que ha dado marcha atrás, como ha podido ser el posicionamiento en su momento de BlackRock, que empujó a todos, o ahora la regulación, que de nuevo, bueno, pues con el tema de Omnibus, pues está dando un poco ese parón, ¿no? En cualquier caso, lo que yo creo, y por eso me encantan vuestras respuestas, es que el principal acelerador de que la sostenibilidad avance sois vosotros, somos las personas, y yo creo que lo han dicho, ¿no? Se nos entiende mejor que antes, hemos avanzado más, y desde luego desde Seres lo que estamos haciendo es, por esto esta vuelta atrás es positiva, es decir, volvamos a los básicos. ¿Por qué empezamos a trabajar en sostenibilidad? ¿Por qué creíamos que no puede haber un crecimiento económico si no hay un crecimiento social en sentido amplio? ¿Por qué de alguna manera es necesario que lo que es el rendimiento financiero y la medición de los intangibles vayan de la mano, ¿no? Para nosotros es importantísimo que eso esté en el centro. Creemos también que hay que poner
de alguna manera, pues sensatez a que los recursos son escasos y que tengamos que ir todos en la misma línea, pero el mensaje final es que sigamos trabajando, ¿no? Porque hemos avanzado y tenemos que durar otros 20 años más y celebrarlo, Marcos. O sea, que a por ello. Muy bien, seguro, Ana. Pues sigo contigo, bueno, quien quiera, así más o menos, como es así más así coloquio, pero es cierto, ¿no? Que llevamos toda la mañana, bueno, todas estas semanas, pues con el tema de esa ola, ¿no? De antisostenibilidad tan potente, ¿no? Que ya no solo viene de Estados Unidos, sino viene también de otros actores. Y un poco cómo la estáis viviendo, porque al final sois pues, organizaciones líderes que tenéis a muchas empresas, organizaciones detrás. ¿Cuáles son las principales inquietudes que estáis recibiendo por parte de los socios, de las organizaciones, de las personas detrás de cada institución y qué respuesta, que algo ya habéis empezado a decir, pero si queréis profundizar un poco, qué respuesta le dais? Antes incluso nos han propuesto hacer un manifiesto, que yo creo que es algo que vamos a hablar, porque mucha gente nos lo ha dicho ahí en la pausa café. Yo creo que algo puede estar muy potente, hacer algún manifiesto conjunto o algo, que puede ser una iniciativa interesante. No sé, algún mensaje si queréis, quien quiera, ahora en cualquier, si quieres Ana, comienzas tú, bueno, o quien quiera más o menos. Yo creo que ya lo ha comentado, yo creo que Miguel también, o sea, la sostenibilidad se ve afectado, y lo hemos dicho, por los temas políticos y geopolíticos, por temas, la competencia entre el corto plazo y el largo plazo, el rendimiento financiero, la competitividad. Nosotros claramente lo que entendemos es que esto no va de geopolítica, esto no va de alguna manera de agentes externos que por supuesto influyen, sino va realmente de qué tipo de empresa queremos ser, ¿no? Qué tipo de empresa queremos ser y cómo queremos ser competitivos en el futuro. Nosotros siempre hemos juntado el crecer en un negocio a medio y largo plazo con los impactos sociales y medioambientales que generamos. Los retos que tenemos son enormes y, por lo tanto, ya no solo podemos mirar hacia adentro, que es lo que hace la cuenta de resultados financiera, sino que también hay que mirar a ese impacto que generamos, tanto social como medioambiental. Por supuesto que tanto los movimientos geopolíticos como el empuje regulatorio pues lo que hacen es que generan dudas, generan confusión, generan conflicto, y eso hace bueno, pues que todos estemos más abrumados y esperando un poco a cómo volver a acelerar, ¿no? Por eso yo hablaba antes del momento péndulo, ¿no? Pero yo sí que noto, por lo menos las empresas de seres, lo que dicen es que siguen apostando por esto, que esto está dentro de sus estrategias, que en algún caso van a esperar a ver cómo se aclaran situaciones, pero no van a parar sus iniciativas, sus compromisos, sino que quieren más claridad a ver cómo se plantea el camino del futuro. Muy bien. En el caso, Susana, de DIRSE, que somos principalmente socios, ¿no? Personales, que al final son los que tienen que lidiar, ¿no? Tenemos que lidiar dentro de las compañías y demás. ¿Cómo estáis viendo este tema? ¿Qué tipo de mensajes se dan desde DIRSE pues, para ayudar un poco? Bueno, pues desde DIRSE lo que estamos notando es que, bueno, pues que afortunadamente son cada vez más los profesionales que están ligados a la sostenibilidad. Pues de hecho, pues, hay una evolución muy positiva en este sentido. Sí que es cierto pues, que cada vez se requieren como más información, incluso más información más especializada. Así que en este sentido también ha habido una evolución de la sostenibilidad. Pues, tradicionalmente, pues a lo mejor un mismo profesional podía abarcar distintas áreas dentro de lo que es la sostenibilidad, y ahora mismo estamos viendo bueno, pues perfiles cada vez más técnicos en este sentido y que, por lo tanto, sus necesidades, pues tanto a nivel formativo como a nivel informativo, pues son muy diferentes, ¿no? Y desde DIRSE pues, tratamos de, por supuesto, pues, darles esa respuesta. También, pues como comentaban, en ese momento de incertidumbre de bueno, pues, qué es lo que va a pasar, qué es lo que tenemos o no que hacer, si aplicamos o no la normativa europea o no, o la transpuesta o no en España y demás, que están en ese punto, pero también coincidiendo con Ana, que eso no significa que vayan a dar un marcha atrás, sino que simplemente bueno, pues están en ese momento de ver cuál es la mejor manera de seguir para poder pues dar cumplimiento tanto por una parte a los requisitos normativos como a su propia estrategia, ¿no? Y también desde en ese sentido, bueno, pues, redactamos o publicamos determinados posicionamientos, como fue en el caso cuando se comunicó por parte de Europa del paquete Omnibus,
por supuesto, estando de acuerdo con algunas cuestiones, ¿no? Como puede ser la simplificación, porque es cierto pues, que en algunos casos esa carga administrativa, burocrática, pues, supone un gran esfuerzo por parte de las compañías y no todas, además, tienen los mismos recursos, ya no solamente a nivel económico, sino también a nivel humanos, pero, bueno, pues, pero que tampoco posicionarse en el sentido de que no se tiene que interpretar esas novedades legislativas como un paso atrás, sino que realmente, bueno, pues, con una visión positiva de simplificación, pero precisamente pues, para garantizar la sostenibilidad de las compañías en todos sus ámbitos. Muy bien. DIRCOM en comunicación, ¿no? Siempre la importancia del relato, la importancia de la comunicación, tú has mencionado muy bien, ¿no? Con ese greenwashing que siempre nos ha ido ahí en el panorama de la sostenibilidad, cómo hacerlo, cómo conseguir que la comunicación sea creíble, confiable, transparente, diálogo con grupos de interés. Un poco desde la asociación y desde la preocupación de muchos DIRCOM, que al final son los que dentro del área de sostenibilidad pues, forma parte de comunicación en grandes compañías especialmente. ¿Cómo estáis viviendo? Tú lo has comentado ya, pero no sé si cualquier mensaje que quieras añadir. Mira, a mí me está preocupando la excesiva fragmentación de todo este discurso. Empezamos a aplicar una metodología casi de cadena de montaje del siglo XIX, separando las cosas en un proceso secuencial, en el cual alguien lo hace, alguien dice cómo tiene que hacerse, alguien lo hace y alguien lo cuenta. Y creo que habíamos ganado mucho terreno precisamente cuando una figura como eran los directivos de comunicación, claro, a nosotros el nombre de nuestra asociación se nos queda un poco estrecho. Porque claro, nosotros tenemos cientos de nuestros 1.200 asociados que tienen la competencia de sostenibilidad y que están siendo los primeros responsables de ello. Tenemos muchísimos que hacen lo mismo en cuanto a los asuntos públicos. Tenemos muchísimos que tienen también la competencia de gestión de riesgos y hablamos de ese riesgo geopolítico. Es decir, el DIRCOM y sobre todo las DIRCOM, porque esto también es una buenísima noticia, es una profesión muy feminizada, con una presencia de mujeres en puestos de primer nivel directivo muy alta, pues tienen una visión que lo que nacimos hace 32 años para reivindicar era que debía estar representada en los comités de dirección. Hoy todavía sigue habiendo muchas empresas, incluso grandes empresas, donde esa función no está en el comité de dirección. Lo que me preocupa de la fragmentación que estamos haciendo con este modelo, digo, un poco decimonónico en lo organizativo, es que los peines de los consejeros delegados se van a cortar, se van a hacer más pequeños, van a tener menos directivos reportándole porque la complejidad de lo que hay que gestionar es mayor. Y ante eso hemos pasado ya por el péndulo en que los consejeros delegados y presidentes han tenido muchísima gente reportándoles y vamos a volver el péndulo hacia el otro lado y vamos a empezar a ver que se reduce a 4 o 5, no mucha más gente. Y entonces vamos a empezar a hacer un downgrading, vamos a empezar a devaluar o a degradar algunas de las posiciones directivas. A nosotros nos preocupa mucho que esa posición de DIRCOM, que hasta ahora ha tenido esas competencias transversales que tenían que ver con los intangibles en un sentido muy amplio, empiecen a verse reducidos a saberes técnicos. Y entonces, en la medida en que lo sostenible empieza a ser crecientemente técnico, empezamos a ver perfiles que se ocupan de una parte. Yo soy un experto en descarbonización, yo soy un experto en integración, en inclusión, en diversidad, y empezamos a tecnificar, a fragmentar esas funciones, lo cual mejora muchísimo la profundidad del conocimiento, pero se va perdiendo la capacidad política de ser influyentes en las organizaciones en la medida en que no está representado cuanto más arriba en la pirámide. A mí me preocupa que en ese debate en que empezamos a estar, en que todo parece que tiene que ser alternativo, estás aquí o estás allí, polarizante, en el mundo organizativo también empezamos a tener funciones que parece que están de capa caída o funciones que están de capa subida. Y después de un debate en el que hemos hablado muchísimo de lo importante que era tener gente en sostenibilidad, me está preocupando ver a esa gente de sostenibilidad cada vez más debajo de departamentos financieros, a esa gente de riesgos cada vez más debajo de departamentos de compliance o de asesoría jurídica, porque efectivamente ese peine se ha estrechado, esos consejeros delegados tienen menos gente susurrándoles al oído y tienes muchos expertos, pero se ha perdido algo de influencia en hacia dónde van las organizaciones, si esas voces, que somos normalmente los DIRCOM, los que más traemos las voces de los que están fuera de la organización, porque casi todos los directivos tienen una visión muy verticalizada, pues alguien habla con los sindicatos, alguien habla con los bancos, alguien habla, pero es que el de comunicación habla con todos.
y a la vez no es dueño de nada. Y entonces, el problema es que en ese no ser dueño de nada, que tradicionalmente era usted es el dueño de las relaciones con los medios de comunicación, pero es que hay mucho más que eso, y llegan las redes sociales, y llega la gestión de stakeholders, y llegan la gestión de crisis, y llega la gestión de riesgos, y llegan muchas más cosas, y llegan los public affairs. Y cuando eres responsable de todo eso, de repente llega un momento en que las organizaciones esas funciones están viendo una cierta, como digo, tecnificación que les baja un peldaño. A mí me preocupa eso, porque estamos perdiendo esa capacidad de decidir la agenda de muchas de nuestras organizaciones, no con criterios puramente técnicos ni regulatorios de cumplimiento normativo, sino de diferenciación reputacional, de hacer las cosas que no nos obliga a nadie a hacer, pero que queremos hacer de otra manera y convertirlas en una parte del ADN y del propósito que queremos que nuestros públicos de interés conozcan. Cuando eres capaz de hacer eso, la comunicación está muy arriba en la pirámide. Y eso es lo que tú dices, muchos de nuestros socios que están en posiciones de altísimo nivel tienen todas esas competencias y probablemente ninguno es un experto en todas, pero son directivos. Yo defiendo muchísimo que tenemos que empezar a pensar más en la parte DIR que en la parte COM. La parte COM, cada uno en lo suyo, la dominamos. Lo importante es no perder nunca el foco en que somos DIR. Somos directivos, tenemos que hablar de negocio, tenemos que hablar de medición, tenemos que hablar de impacto, tenemos que hablar de recursos humanos, tenemos que hablar de organización, tenemos que hablar de presupuestos y tenemos que hablar en Excel y no solo en Word o en PowerPoint. Y eso es para mí ser más DIR y no ser solo COM. Y eso me preocupa que lo perdamos en las organizaciones porque el que suele traer esa brújula moral o de las expectativas de muchos de nuestros públicos a la mesa de un consejo de administración, de un comité de dirección o de una junta de accionistas, no suelen ser los técnicos, son los políticos. Y si me apuras, nosotros somos más los políticos en las organizaciones que los técnicos. Muy bien. Orencio. Sí, bueno, por generar un poquito de debate, yo creo que no está en conflicto el que estos temas se traten a nivel político, pero que necesiten de ese tratamiento técnico, ¿no? O sea, si no se mide, si no se establecen procedimientos, si no hay procesos, pues podemos sensibilizar mucho y hablar sobre la necesidad de avanzar, pero es muy complicado el que eso se materialice. Entonces, yo creo que la tecnificación es algo muy positivo que ha pasado en los últimos años, motivado porque al final estás trabajando sobre temas muy complicados, ¿no? Miguel comentaba, pues está desde el compliance, o sea, en ámbitos que han estado normalmente muy alejados de la órbita del lenguaje empresarial. Yo recuerdo al principio, cuando hacíamos ese informe que comentaba Marcos, que hablamos con algunas grandes compañías, el informe es sobre las compañías del IBEX 35, que cuando trabajábamos, una de las áreas que analizamos era derechos humanos, y en las conversaciones previas a la publicación yo recuerdo verdaderas carcajadas de no comprender, o sea, no con mala intención, pero no comprender el por qué analizábamos estos temas, ¿no? Y hoy en día pues es incuestionable, y es incuestionable pues porque las instituciones lo han ido poniendo en la agenda pública y empieza a haber pues ciertas presiones por parte de inversores. Entonces yo creo que la tecnificación es completamente necesaria, sin quitar valor a que todo eso luego tiene que ir hacia arriba y hay que ver el canal más adecuado para elevarlo hacia los administradores. Con respecto a la pregunta de las preocupaciones, y también enlazando un poco con la primera intervención, creo que hay y es algo que ha pasado durante estos 20 años, que es el riesgo de la simplificación del mensaje. Entonces, ante temas de gran complejidad, desde un punto de vista de cómo realmente hacer que en un mercado que premia otra serie de variables, introducir estos temas en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo una simplificación del mensaje desde una perspectiva política y esto es muy peligroso, ¿no? Está todo el tsunami que ha generado las elecciones en Estados Unidos y todas estas cuestiones. Entonces, y con el ómnibus, que ha salido en varias ocasiones y ha salido a lo largo de la mañana, se ha simplificado el mensaje. Es decir, para ser más competitivos tenemos que rebajar carga administrativa y bajo ese mantra de rebajar la carga administrativa lo que se produce es una desregulación brutal de
procesos o iniciativas que habían llevado muchísimo trabajo y muchísimos años de debate y de intervención por parte de diferentes actores, ¿no? Por parte de técnicos, por parte de empresas que han participado, por parte de organizaciones de sociedad civil. Se han movilizado muchísimos recursos a nivel europeo para llegar a donde estamos, y de repente en un mes todo eso se desmantela, porque realmente si analizamos cuál es la propuesta por parte de la Comisión, es un desmantelamiento de todas esas iniciativas que iban, yo creo que en la buena dirección. Y esa simplificación del mensaje nos hace también desviar el foco de lo que yo creo que también es importante ahora mismo en el escenario y con las expectativas e incertidumbres que tenemos actualmente, ¿no? O sea, ¿qué implica ser competitivos en una economía en la que no tenemos recursos naturales, el coste de la energía es superior a otras regiones? Es decir, ¿por dónde Europa? Y yo creo que ahí Europa, con todas las estrategias de autonomía estratégica, de ver el riesgo que tenía la dependencia energética de otros países, toda la fragilidad de las cadenas de suministro, pues iba en una buena dirección. Ya no hablo desde el punto de vista de aproximación de derechos, de protección de derechos, sino desde el punto de vista de orientación estratégica desde una perspectiva de competitividad. Y creo que es muy preocupante el giro que ha dado Europa de una forma, yo creo que no muy reflexionada, no con una reflexión profunda y que va a implicar un punto de inflexión muy relevante, y yo no sé si en la buena dirección. Y ahora me restrinjo solamente a la cuestión estratégica de qué papel queremos jugar dentro de ese nuevo contexto a nivel global, ¿no? Tanto en lo económico como en lo político. Tenemos capacidad de influencia, estamos liderando los cambios en materia de sostenibilidad, estamos promoviendo que eso se incorporase dentro del ecosistema del tejido productivo, de las empresas, y ahora el cambio de rumbo yo creo que no va a ser muy positivo desde el punto de vista de ese replanteamiento. Creo que nos estamos precipitando. Muy bien. Como veis y como sabéis todos los que estéis aquí, claro, es un tema que nos daría para horas y cada pregunta encierra muchas subpreguntas y muchas reflexiones. Yo creo que en este momento, si os parece bien, ya sabéis, me gusta ir improvisando un poco, vamos a dar paso a Ramón Jáuregui y os pediré que os quedáis aquí, si os da tiempo a pensar una última reflexión. Queríamos, sí, por favor, pues ya se ha ido mencionando también en la jornada de Barcelona, que inauguró Cristina Sánchez, la directora del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Bueno, no hace falta, yo creo, que presentar a Ramón, igual que José Luis Fernández. Han pasado muchos clásicos en estas dos jornadas, y algunos de los que estáis aquí, que luego vamos a hacer un pequeño homenaje que se vaya haciendo durante el año. Pero sí nos parecía fundamental, hace pocos días Ramón pues escribió un artículo, Volver a empezar, de una película de Garci, que yo creo que todos la hemos visto y que vale la pena volverla a ver, quizá aún más en estos momentos, y comentando estos meses, ¿no?, con esta excusa, porque al final la excusa de los 20 años, que unos son 25, otros 30, da igual, una excusa, ¿no?, pues para hacer estas reflexiones de cuando se comenzaba con estos temas a cómo está justo en el momento actual. Pues le pedimos a Ramón pues que nos compartiera así unas reflexiones. Así que encantado, tuyo cuando quieras. Sí, ahí yo creo que se va bien. Pues muchas gracias, Marcos, y encantado de estar con tantos amigos y de volver a ver tantas caras conocidas en este tema que compartimos, ¿no?, que es una cultura sobre el ser y la forma de actuar de las empresas en un mundo en cambio, como el que motivó la cultura de la responsabilidad social empresarial. Yo llevo ya bastantes años desentrenado sobre lo que es un poco este discurso, pero no puedo por menos que recordar, porque acabo de escucharlo, muchas de las reflexiones que motivaron, en cierto modo, el nacimiento de esta cultura y de estas experiencias que habéis ido explicando esta mañana de manera tan notable, que a mí me reconfortan mucho, porque soy de los que cree, como muchos de los que habéis levantado la mano, que ciertamente en estos años hemos avanzado a pesar de todo, ¿no? Y yo también tengo una valoración muy positiva, incluso por lo que
por lo que ha hecho España en general, ¿no? Corresponsables es solo una expresión de ese esfuerzo colectivo que en muchos aspectos ha mostrado a un país pues, muy concienciado con la manera de ver a las empresas, de legitimarlas socialmente, exigiéndoles al mismo tiempo a ellas, a las empresas, un comportamiento responsable en función de los impactos que las empresas producen en la sociedad, en función de la capacidad que ellas tienen de crear hábitats humanos más o menos dignos laboralmente, más o menos avanzados socialmente, etcétera, ¿no? Yo creo que esta ecuación que nos trajo a esta cultura sigue estando muy presente y en general soy optimista sobre lo que ha producido. Pero no puedo por menos también que recoger gran parte de vuestro debate esta mañana porque está ahí. Y creo sinceramente que están ocurriendo cosas que nos tienen que llamar a la reflexión. No sé si es un péndulo. Es verdad, todos los, digamos, grandes movimientos humanos han tenido pendulazos, ¿no? Momentos de avance, de avance importante y de retroceso. Pero lo que está pasando en este momento, reflejado en 3 ideas o en 3 conceptos, es muy preocupante. En primer lugar, yo sí creo que Omnibus y todo lo que ha significado la aprobación por parte de la Unión Europea la semana pasada de una restricción importante en la regulación que habíamos implantado en materia de información por parte de las empresas y en materia de taxonomía, en materia de sostenibilidad y en materia de la debida diligencia con la directiva aprobada en julio del año pasado, en esas 3 grandes materias hay un retroceso notable, importantísimo. El problema es que la razón de ser, Miguel lo comentaba antes, es que las empresas dicen, y no les falta razón, que en el resto del mundo no se les exige igual que les exigimos en Europa. Y esto pone en evidencia que la responsabilidad social o la sostenibilidad, como queráis llamarlas, no ha alcanzado una dimensión universal y no ha homologado normativas que permitan, que eviten, digamos, esta competencia desleal que las empresas europeas sienten cuando les exigimos todo este conjunto de comportamientos, concretamente en materia de debida diligencia, derechos humanos, dignidad laboral, compromisos medioambientales en la cadena de producción en el mundo entero. Claro, esto realmente nos pone ante una evidencia y es que hay una cierta razón en la demanda empresarial para que se ajusten o que se compatibilicen nuestras exigencias al mundo empresarial grande, al multinacional, especialmente con el resto del mundo. Punto número 1. Pero esto está ahí y se ha aprobado a toda velocidad, en gran parte porque los empresarios alemanes y franceses han presionado a sus gobiernos y estos han dicho a la Comisión Europea, oye, quítame esto porque me estáis perjudicando seriamente. El segundo lugar es Estados Unidos, que no es cualquier país. Es que Estados Unidos realmente está haciendo una política agresiva contra toda esta cultura. El ejemplo más brutal, yo lo comentaba en ese artículo que citabas, Marcos, era este comentario verdaderamente injusto y sobre todo cruel del propio Trump acusando a las políticas de igualdad y de inclusión, a las políticas EDI que llaman ellos, de inclusión de la discapacidad en el sistema de los controladores aéreos del accidente del avión de Washington, que fue verdaderamente brutal. Pero este hombre puede decir lo que quiera, pero realmente tenía un contenido cruel, porque además de ser mentira, estaba literalmente reclamando que las políticas de integración de la discapacidad producían estos efectos, ¿no? Y paralelamente ha surgido una medida del propio Trump reclamando a todas las embajadas de Estados Unidos en el mundo que excluyan a las empresas que practican políticas EDI, de igualdad, de diversidad y de inclusión. No es que les estemos estimulando como hacíamos, como siempre hemos creído que había que estimular a esas prácticas para que puedan ser premiadas en las licitaciones públicas. Es que son excluidas por hacerlo. Es brutal. Y Estados Unidos no es cualquier cosa, ¿eh?
Y luego hay una tercera cosa que a mí también me parece muy preocupante, de esto quizás no habéis hablado, es el problema de